Oramos. Padre, gracias, Señor. Tu bondad es para siempre, Señor, y te damos gracias por ello, Señor. En esta noche, Señor, nos ponemos en tus manos y te pedimos tu gracia, tu favor, Señor, y tu misericordia, reconociendo que no la merecemos, pero te la pedimos por gracia, Señor. Bendice a mis hermanos que están aquí, Señor, y a aquellos que nos escuchan por internet, Señor. Que esta palabra, mi Dios, nos llegue a todos y que podamos salir de aquí edificados y instruidos por tu Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué les parece si me acompañan a Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24? En el día de hoy, dentro de la serie que acabamos de iniciar, Testigos de Cristo, voy a compartir un tema llamado La razón de nuestra salvación. La razón de nuestra salvación. Dice el versículo 24, estoy en Primera de Pedro, dije, ¿verdad? Ok, capítulo 2, verso 24, dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, o sea, la cruz, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Lo voy a leer nuevamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Cuando nosotros pensamos en la manera que cada ser humano opera, de la manera que el corazón funciona, hay algo en todos nosotros como seres humanos, creyentes y no creyentes. Nuestro sistema, vamos a decir, en la manera como nos manejamos, nosotros hacemos las cosas por orden de prioridad. Necesito sus ojos mirando hacia acá, porque voy a mover las manos en el aire para lo que voy a ilustrar. Por ejemplo, humanamente, vamos a pensar que no hemos conocido al Señor, solamente seres humanos. Nosotros conocemos que la vida consiste en trabajar, ¿verdad? La familia, comprar, donde vivimos, lo que comemos, etcétera. Y cada una de esas cosas tienen un lugar en nuestro corazón. Obviamente nosotros somos los que le damos la prioridad a las cosas. ¿Cuál es más importante? De todas esas, una de ellas es nuestra base fundamental. Es nuestra base para todo. Basado en esa base, medimos todo lo demás. En otras palabras, si yo le digo a usted, necesito un trabajo, y aquí te doy las llaves del volteo. ¿Sí saben lo que es un volteo? De cargar arena. Aquí te doy el martillo, te doy la arena, te doy el lugar, la ubicación, y usted va a poner cada cosa en su lugar. Usted va a decir, bueno, necesito la pala para tirar la arena en el volteo, la llave para prender el volteo, o en este caso el camión o el truck, como le dicen muchos. Y usted se da cuenta que cada cosa tiene una función diferente. Pero si usted me dice, ¿verdad?, voy a utilizar la pala para cargar el volteo, usted se puede hasta reír, porque diría, no tiene sentido eso, ni tiene sentido ni tampoco se puede, sino que el volteo es para cargar la arena. Entonces, en esa idea entendemos que el volteo, ¿verdad?, es lo más importante para cargar la arena, eso es lo fundamental en este trabajo. En nuestra vida, nosotros tenemos cosas que son fundamentales. A veces tienen que ver con nuestra cultura, nuestra manera de pensar, etcétera. Me explico. Hay personas que dicen, para mí, mi familia lo es todo, ¿verdad? Y son personas que su estilo de vida es quizás trabajar mucho por amor a la familia. Todo lo que hace es alrededor de la familia, ¿verdad? Otros dicen, para mí, mi trabajo es lo fundamental. Otros dicen, para mí, lo fundamental es mi diversión. Para mí, lo más fundamental son mis amigos. Entonces, todo lo que nosotros pongamos como base, eso va a ser el sustento de nuestra vida. Ahora bien, cuando Cristo dijo, yo soy la roca, ¿verdad?,
Yo soy la roca. Por ejemplo, dice el Señor, ¿a qué compararé a dos hombres? Dice, uno, lo compararé a un hombre insensato porque edificó sobre la arena. Y dice, vinieron vientos y ríos y se llevaron su casa. Pero compararé a un hombre sabio con aquel que edificó sobre la roca. Entonces Jesús está utilizando dos ejemplos. Uno acerca de un fundamento inestable y otro acerca de un fundamento sumamente firme y estable. Entonces, asimismo en nuestras vidas, si Cristo no es ese fundamento, nuestras vidas estarán para aquí, para allá y de arriba para abajo. Si la familia es maravillosa, todos tenemos familia, pero como creyentes en el Señor no debe ser lo más importante. Es importante, pero no lo más importante. El dinero es importante, el trabajo es importante, nuestra vestidura es importante, la comida, el techo, mis amigos, los vecinos, la diversión es importante. Todo eso es parte de la vida. Pero hay que preguntarnos ahora, ¿quién es mi fundamento? ¿Por qué lente yo mido todas las cosas? Por ejemplo, ¿cómo usted sabe cuál es su fundamento? Por ejemplo, hay expresiones que dicen, hace poco, y esto es un ejemplo un poquito fuerte, pero lo utilizo porque sí nos ayuda a entender mejor. En el tornado creo que fue Alabama, ¿verdad? Si no me equivoco, una niña, ¿verdad? Muy linda, perdió la vida. Y el papá quizás, claro, ejemplifico, quiero, ¿verdad?, hacer claro que no estoy haciendo literal lo que él dijo, pero él dijo, por ejemplo, esa niña, no sé cómo voy a vivir porque ella era como mi aire, era como mi respirar. Ahora, eso puede ser de manera expresiva, yo le puedo decir a mi esposa mi vida, pero literalmente ella no es mi vida, ¿verdad? Puede ser una expresión de cariño, entonces no sabemos a qué se refiere el hombre, pero sí sabemos que hay personas que sí, en este caso ven a su niña, su niño, su esposo, su familia, como el aire que respira. Ahora bien, la palabra nos enseña que todo lo que tenemos es dado ¿por quién? Por Dios, dinero, la vida. Dice Juan el Bautista, nadie puede recibir nada si no le es dado del cielo. Entonces, a veces no entendemos por qué el Señor dice, el que no aborrece su familia y me sigue no puede ser mi discípulo. Y a veces yo utilizo el ejemplo de el que no ama primero a Dios, tampoco ama a su familia. Y esto lógicamente no me refiero a veces pensamos que cuando decimos el hombre es caído y lleno de maldad, a veces piensan que estamos diciendo que el hombre es incapaz de hacer un bien. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que en el corazón del hombre existen ambos cosas buenas mezcladas con cosas malas. Eso nos hace caídos. Un hombre puede ir en su vehículo, en su mente, pensando qué tipo de flores llevarle a su esposa. Eso lo hace un hombre bueno. Pero si alguien le corta adelante el tráfico, ese hombre también al mismo tiempo desearía que ese carro fuera el de James Bond, que tuviera misiles debajo de la parte de adelante. O sea, así somos, es nuestra naturaleza. Entonces, volviendo al ejemplo de nuestro fundamento, a veces cuando decimos aquí, es que quiero agradar a Dios, quiero vivir para Dios, quiero hacer la voluntad de Dios, pero nos encontramos con la dificultad y la contradicción de que no lo hacemos. No es cuestión de que no queremos, es cuestión de que nuestro fundamento no es Cristo. No sé si me estoy dando a entender. Cristo no es la plataforma de mi casa, sino a lo mejor el techo, la ventana, la puerta. Y son cosas que se pueden reemplazar. Usted va a Home Depot y cambia una puerta, una ventana, el techo. Pero el fundamento no es lo mismo. Es lo que sustenta toda la casa. O sea, si por ejemplo yo le hago una ilustración muy simple. Imagínese que usted va a subir una escalera y usted ve, por ejemplo, las plataformas de la escalera, los steps, pero usted se da cuenta que no está agarrado de nada. Usted lo ve como flotando. Y de repente usted va a subir el pie. ¿Qué es lo primero que llega a su mente? Lo primero es, ¿de qué está agarrado esto? O sea, no voy a pisar en algo sin saber si está agarrado de un hilo de tela de araña o si está agarrado de... No, o sea, no le veo el fundamento o el sustento. Entonces, no ponemos el pie en la escalera hasta que no nos demos cuenta que está segura. ¿Sí me suena a entender? Si han visto un puente, creo que es en la China, que tiene cristal en el piso y la gente hasta se desmaya allí. Es una ilusión de peligro. Entonces, cuando la gente va entrando, la gente mira todos los tornillos, el espesor del cristal. ¿Por qué? Porque su vida está en riesgo.
Entonces, cuando pensamos en nuestra vida, a veces tenemos la dificultad, como cristianos ahora sí, hablando ya como creyentes, la dificultad de decir, ¿por qué no puedo vivir para la gloria de Dios? ¿O por qué no puedo vivir únicamente para agradar al Señor? Bueno, la pregunta es, ¿cuál es nuestro fundamento de vida? Ahora pensemos en ese fundamento como lo pongo de esta manera. ¿Cuándo tenemos que tomar una decisión entre una cosa y la otra? Eso, el cual es nuestro fundamento, es lo más importante. Y cuando digo lo más importante me refiero a, prefiero, por así decir, ¿verdad? Es que tengo que trabajar, pero el Señor me dijo que hiciera esto. Claro, no la iglesia local, el Señor. ¿Qué hago? Bueno, dependiendo de cuál es nuestro fundamento de vida, escogeremos. Entonces, por eso nos encontramos a veces ocupados en otras cosas, aparte de la voluntad de Dios, y nos preguntamos, ¿por qué se me hace tan difícil? Y es por la razón de lo que Jesús dijo. El que no me pone a mí como su roca, como su sustentador, su todo, a veces, por ejemplo, pensamos, como yo decía, mi casa, mi ropa, mi comida, mi techo, mi familia, ¿verdad? Pero se nos olvida que el cuadro donde eso está sustentado debe ser Cristo. ¿Sí me suelen entender? Imagínese que usted no tenga una casa y de repente comienza a comprar muebles, ¿verdad? Y cuadros y fotos. ¿Y dónde voy a poner la luz? Y te preguntan, ¿compras una casa? Y dices, no. Solamente estoy comprando, como dicen aquí, la fornitura, ¿verdad? Los muebles. Y te preguntan, sí, pero ¿dónde lo vas a poner? No, eso no tiene sentido. Bueno, la persona va a decir, no, lo que tú estás haciendo no tiene sentido. Necesitas primero, ayúdenme, la casa, para que cuando compres tengas dónde poner las cosas. Bueno, nuestra vida también es igual. Entonces, ese fundamento, ese cuadro, es como cuando predicamos el evangelio al no creyente. Pensamos, al que nos escucha dice que piensa que le estamos presentando algo para que se lo agregue a su vida, no sabiendo que toda su vida está sobre el fundamento de este mensaje. Que si no se está sustentando de ahí, su vida está vacía, está desbalanceada, etcétera, etcétera. Aquí viene, antes de explicar este verso, hay una pregunta que nos vamos a hacer. Esta pregunta, usted tiene que hacérsela a sí mismo, no solamente hoy, sino cada día, ¿verdad? Y lo voy a decir de una manera que todos lo entiendan. ¿Qué es lo que enciende nuestro motor de vivir para Dios? ¿Qué es lo que enciende la llama que nos lleva al deseo y a la decisión de servir y vivir para Dios? Es una pregunta importante porque todo tiene una motivación. Si yo les pregunto por qué ustedes trabajan, me dicen porque necesito dinero, necesito pagar mis cosas. Esa es la motivación. Si yo le digo por qué usted ama a sus hijos, usted diría nada más porque son mis hijos. Es la motivación. Si usted diría por qué a usted le gusta divertirse, tiene una motivación, tiene un porqué. Si yo le pregunto por qué sirven a Cristo, por qué son cristianos, muy pocos cristianos sabrían contestar esto. ¿Por qué crees en Cristo? Dirían cosas bíblicas, lo que dice el verso, pero no algo más. Es como decir, ¿por qué amas? Me preguntan a mí, ¿por qué amas a tu esposa? Bueno, si yo digo por qué es mi esposa, parece ser que es porque es obligado. Pero mi amor por ella no es porque es mi esposa, porque yo conozco esposos que no se aman, casados. ¿Usted conoce? Entonces no es por eso, sino más bien nuestra relación, lo que implica la relación. Entonces, cuando preguntan, por ejemplo, ¿por qué tú crees en Jesús? ¿O por qué ves al Señor como tu Salvador? ¿Cuál es nuestra respuesta allí? Y podríamos citar la Biblia, y la gente diría, oh, amén, qué bueno. Y esa respuesta de esa pregunta que quizás no tenemos, es exactamente el problema de donde estamos sustentados. Este verso que acabamos de leer, 1 de Pedro 2, 24, dice, Él mismo cargó, podemos decir, con nuestra deuda. Ahora, esta palabra donde dice llevó los pecados en sus hombros, hay un video, no me sé el nombre para compartirlo, pero es un video de caricatura, pero el video
aunque es un poco, vamos a decir, no importa qué tan buena sea la película de la crucifixión de Cristo, siempre quedará corta para lo que sucedió en realidad, ¿verdad? Pero este video es una caricatura y increíblemente cuando Jesús está en la cruz, ¿verdad? Que lo crucifican, el pecado, ellos lo presentan como si fuera, como en forma de humo, pero que lo golpea a Jesús. Enfermedad, lo golpeaba. Inmoralidad sexual, lo golpeaba. Robo, mentira. Y el Señor, cada vez que venía un humo con una palabra, lo golpeaba. ¿Quién ha visto el video? Bueno, ese video explica un poquito de que Jesús no solamente fue rechazado, de que Jesús nada más sufrió lo físico en la cruz, de que Jesús no solamente fue rechazado, sufrimiento de la cruz, sino que también el pecado mismo lo sufrió Él. El mismo pecado que Adán cometió, el Señor cargó con ese dolor. Entonces, por esa razón, cuando dice, Él cargó con nuestros pecados, nuestra deuda, dice en su cuerpo sobre el madero. Pero fíjense lo que dice, hemos estudiado un poquito de gramática, que cuando aparece la palabra para, nos está hablando de propósito. ¿Para qué cargó? ¿A qué fue Cristo a la cruz? Si a usted le pregunta en la calle, ¿por qué murió Cristo en la cruz? Usted diría, básicamente, por mis pecados. Pero si esa persona te dice, sí, pero ¿cómo por tus pecados? Explícame. Dice el texto, dice, para que nosotros, estando muertos a los pecados. ¿Qué significa estar muerto al pecado? ¿Significa que no pecamos más? No, mis hermanos. Vamos a explicar eso en un momento. Dice, estando muerto al pecado, vivamos a la justicia. Y por cuya herida, luego dice que fuisteis sanados. Ahora, esto aparece en el capítulo de Isaías. ¿Quién se acuerda? ¿Isaías qué? Por sus llagas fuimos. ¿Dónde aparece eso? ¿Isaías qué? 53, ¿verdad? Y es un texto que lo usan para orar por sanidad física, ¿verdad? Pero si en Mateo 13 dice el Señor, por esta razón no entienden mi mensaje para que yo los sane, ¿verdad? Y los salve. Sanar del corazón. La sanidad allí es el contraste de lo que la Biblia nos llama débiles en la carne. Y la sanidad viene a ser que al nacer de nuevo en Jesús tenemos un espíritu nuevo, el cual es capaz de vivir conforme a como Cristo vivió. Quiero que vayamos a Primera de Juan. Vamos a contrastar estos ejemplos con Juan 3 y vamos a leer del 1 hasta el 16. Solamente voy a resaltar algunas palabras de estos versos. ¿Se acuerdan cuando Pablo dice que su corazón y su mente están desconectados? En otras palabras, él dice, lo que quiero hacer, no hago, mas lo que hago es lo que no quiero hacer, o lo que no quiero hacer, eso hago. Bueno, si usted se da cuenta, y es un poquito más, vamos a decir, curioso en lo que Pablo está diciendo, Pablo está hablando de la desconexión de su mente y su corazón, de su razonamiento y su sentimiento. Hay una desconexión. La conciencia, hermanos, que todos tenemos, siempre nos va a decir que hagamos lo correcto en favor de la vida. Pero los sentimientos nos van a llevar siempre a hacer lo que sea para cumplir los deseos de la carne. Entonces, cuando Pablo dice lo que quiero hacer, no hago, habla también de la incapacidad de hacer o cumplir la ley de Dios. Y por eso comienza el capítulo 8, que es la continuación, dice, no hay condenación para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne. Entonces, esos versos nos ayudan a entender que estar muerto al pecado es considerarnos muertos. Por ejemplo, cuando el Señor nos salva, nosotros al nacer de nuevo, nos da lo que llamamos un nuevo nacimiento, el Espíritu, ¿verdad? Y ahora es como si fuera, voy a usar un ejemplo muy básico. Imagínese que usted tenga una motocicleta, a usted le encantan las motocicletas, por ejemplo, y la suya se está descascarando. ¿Sí entienden lo que significa descascarar? Se está cayendo a pedazos, pero todavía medio funciona, ¿verdad?
De repente, alguien les regala una motocicleta totalmente nueva del año. Y el que te la entrega te dice, considera esta motocicleta que tú tenías como que no existe ya, porque no funciona bien. Es la idea de muertos al pecado. Ahora, si tú quieres, puedes andar en la motocicleta vieja e ignorar la nueva, y la puedes dejar ahí en el garaje. Pero ahí es donde sabemos que para andar en vida nueva, tenemos que andar en el Espíritu y no en la carne. Esa es la idea de muertos al pecado, porque sí, todavía pecamos, pero nuestra práctica, nuestros hábitos, nuestro tiempo y ocupación, dice la palabra, tienen que estar en el Espíritu. Ahora, mi pregunta es obvia. Si estamos ocupados en la justicia de Dios, ¿tendremos tiempo de pecar, sí o no? No podemos a la vez pecar y hacer justicia. Es imposible. O estamos en la carne o andamos en el Espíritu. Ahora, este verso de Juan, le anticipo que es un capítulo bien fuerte. ¿Por qué? Porque nos pone a dudar, nos hace examinarnos a nosotros, nos lleva a hacer preguntas y también trae dudas. No vamos a poder explicarlo todo, pero vamos a ver hasta donde Dios nos ayuda. Estoy en 1 de Juan 3, verso 1. ¿Están allí? Dice, fíjense esta palabra. ¿Cuál es la primera palabra que aparece? Ahora, cuando un capítulo inicia de esta índole, nos está poniendo en una posición, es como yo decir, por ejemplo, sí, no sé si han ido a montañas, ¿verdad? Han subido a escalar montañas en un lugar donde la vista es muy linda, etcétera. Y de repente hay mucha gente, pero alguien te dice, uy, ven a ver. Y te quiere enseñar algo, y la otra persona dice, no lo puedo ver. Y la persona te dice, ven, párate aquí. Párate donde yo estoy para que puedas ver desde mi perspectiva. Este verso nos está poniendo, nos está posicionando desde qué perspectiva tenemos que mirar lo que vamos a leer. Entonces, lo primero que hace es que nos pone a mirar lo que el Padre, Dios, hizo por nosotros. Ahora, eso es un problema que nos lleva a todos a enfriarnos en la fe, hermanos. Le voy a decir el primer paso que nos lleva a enfriarnos en la fe. En el momento que olvidamos la cruz, lo que sucedió allí, comenzamos a entibiecernos, a enfriarnos. Y siempre van a notar que la Biblia nos dice, recuérdense lo que sucedió en la cruz. Cuando partan el pan, acuérdense de mí. Siempre recordando lo que sucedió, porque eso que el Señor hizo por nosotros es lo que nos da valor, es lo que nos da sentido de vida, es la razón por qué Él murió en la cruz. Y luego el texto dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Cuál fue el amor que nos dio? ¿Quién me ayuda? El Hijo, exacto. Entonces, vamos leyendo el texto diciendo, bueno, el Señor envió su Hijo. Pero luego dice, ¿con qué fin? ¿Cuál es el propósito? Para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. ¿Qué significa que el mundo no nos conoce? En relación. En otras palabras, no tenemos relación con el mundo porque nuestra comunión con el Padre es espiritual y el mundo es carnal. Dice luego, porque no le conoció a Él. En otras palabras, si tú tienes un amigo y no es creyente, y tú sí, el mundo no te conoce en el sentido espiritual, pero el momento que esa persona se arrepiente y entrega su vida, entonces sí hay comunión. ¿Por qué? Porque lo conoció a Él. El verso 2 dice, amados, permítame subir el volumen un poquito. Dice, amados, ahora sí, ahora somos hijos de Dios. Esa es nuestra posición de hoy. ¿Cuándo son hijos de Dios? Pero todavía no somos perfectos, dice el texto. Todavía no hemos llegado. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, es decir, cuando venga el rapto o cuando nos muramos, ¿verdad? Y lo veamos frente a frente, tendremos, dice 1 Corintios 15, una transformación a la velocidad de un pestañear. Seremos transformados porque le veremos tal y como Él es. Verso 3. Y todo el que tiene esta esperanza, ¿cuál es la esperanza, mis hermanos? No los escucho. De verlo a Él, esa es la esperanza. Ahora, ¿se están dando cuenta que Cristo, hermanos, es nuestra razón? Jesús es nuestra razón de vida.
no es lo que Él nos va a dar y si nos va a sanar o las cosas terrenales. Eso puede venir en el paquete, si Él quiere, pero ese no es el centro del mensaje del Evangelio. Cristo es el centro de todo. Y ahora, si me puede poner atención de ese lado, ahora, hermanos, nuestra vida cristiana tiene que ver con mirarlo a Él, esperar en Él, prepararnos para verlo a Él. Esa es la idea del texto. Por eso dice, el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Piensen en las 10 vírgenes. ¿Por qué 5 tenían aceite en su lámpara? ¿Quién me dice? ¿Por qué tenían lámpara aceite en su lámpara? Porque estaban esperando al novio. Su actitud decía, estamos esperando al novio. Las que no tenían aceite, no estaban esperando al novio. De repente llega y se impactan, lógicamente, pues, llegó el novio, no tenemos aceite. No estaban en la actitud de espera. Ahora, ¿se imagina cómo está la iglesia de hoy, de Cristo? Que no se está hablando ni de su venida, ni se está preparando a la iglesia para que lo reciba, ni se está poniendo la vista de la gente en el cielo, sino en las cosas de aquí. Hermanos, este texto dice que el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo como Él es puro. Pero fíjense el verso 4, aquí vamos a entrar en textos que traen controversia. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Significa que el que peca rompe la ley de Dios. Esa es la idea. Dice, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció, o sea, Cristo vino, es la razón por qué Él vino, para quitar, ¿qué dice? Nuestros pecados. Ahora, ¿cómo lo hace? Bueno, primeramente viene nuestra posición de justicia. ¿Cuál es? Nosotros ahora tenemos justicia gracias a Jesús. Ahora, todavía batallamos cuando algún cristiano peca. Es complicado para todos nosotros entender que ya Cristo pagó por ese pecado antes de cometerlo. Es la diferencia del Antiguo Testamento. Ahora, muchos dirían, bueno, cuando se habla así, parece ser como que se le está dando a la gente permiso para pecar. Le voy a decir el efecto. Cuando yo sé cómo Cristo actuó en mi pecado y por mí, no me va a dar deseo de volver a pecar. ¿Sí entienden eso? Cuando uno ve lo que Él hizo en la cruz, cuando entendemos por qué vino, por qué se destronó el Señor para morir por mí, y yo lo considero, por eso inicia el texto diciendo mirad. Mirad es, consideren, examinen. Hay un versículo que dice, en Salmo 27, creo que verso 4, dice, una cosa he demandado, ¿verdad? Y en ese verso dice, hay una palabra que no me llega, para apreciar tu presencia, para deleitarme en tu presencia. En otras palabras, es quedarnos allí mirando lo que sucedió en la cruz y dejando que eso se convierta en una realidad en nosotros. Dice el verso 6, todo el que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto. Y luego dice, ni le ha conocido. Ahora, aquí los versos parecen ser que están hablando de perfección, de que no pecamos. Pero cuando dice todo aquel que peca, se está refiriendo, hermanos, a la naturaleza que produce el pecado en cada ser humano sin Cristo. ¿Están aquí? Lo puedo explicar de esta manera. Por ejemplo, imagínese una persona que está en la calle, ¿verdad? Como una persona que delinque, ¿verdad? Una persona que está deliberadamente robando en las calles. De repente la persona lo llevan a la prisión y luego lo liberan. Pero pensemos de una manera que la persona salió de verdad, vamos a decir, arrepentida, cambiada, pero vamos a pensar que todavía tiene su tendencia, pero entiende que no lo debe hacer, ya no lo hace deliberadamente. Y de repente ve algo y lo toma y luego dice, ay, no debía hacer eso. Ya se lo robó, pero luego dice, no, mira, perdóname, yo sé que no debía hacer eso, es que estoy en un proceso de cambio. Eso es una manera de ver más o menos cómo un cristiano, no voy a decir debe pecar, pero cómo debemos de ver a un cristiano cuando peca. ¿Sí pudieron ver la diferencia? Entonces ya este hombre que antes andaba en la calle deliberadamente pecando, robando y atracando a las personas, ahora al salir de la cárcel salió con una mente diferente y dijo, ya no voy a hacer esto.
pero entendemos que todavía tiene tendencias, debilidades, y de repente aquí y allí puede que se le meta la mano. Claro, estoy usando un ejemplo para ejemplificar lo que dice aquí, que el que está en él, el que permanece en él no peca. Entonces significa que cuando un cristiano peca, en el momento que confiesas el pecado y tu actitud es confesión y separarte de él, dice la palabra que él es fiel y justo ¿para qué? Pero no solamente perdonar y nos limpia de toda maldad, significa que en el libro, en el registro de nuestras obras no hay pecado. Y por esa razón dice que el que le conoce no peca. Bueno, seguimos leyendo, verso 7. Dice, hijitos. Esta palabra es como cuando un niño, este es el ejemplo, de 8 años quiere explicarle a un hombre de 65 años experiencias de la vida. Y el hombre le dice, hijito. Esa es la actitud, ¿verdad? Hijitos, nadie os engañe. O sea, no se dejen engañar. ¿Cuál es el engaño? Este es el engaño. Este es la verdad, perdón, ¿verdad? El que hace justicia, ¿qué dice? Es justo. ¿Saben lo que está diciendo el texto, hermanos? El texto no está diciendo, mientras más bien nos portamos, somos buenos. No, el texto está diciendo, Cristo nos hizo buenos, o sea, nos hizo justos, y entonces podemos vivir ¿en qué? En justicia. O sea, primero es ser para poder hacer. O sea, no es lo que yo hago que me hace cristiano. Es siendo cristiano que puedo hacer lo que hago. Esa es la diferencia. Hay una diferencia muy grande. Porque por esa razón muchas personas dicen, yo no tengo que ir a una iglesia ni recibir a Jesús. Yo solamente me porto bien y ya. El problema es que Dios no considera obras, sino condición. ¿En qué condición estamos para estar en comunión? ¿Sí me están entendiendo? Dice, como Él es justo, verso 8, el que practica el pecado es del diablo. Son palabras muy fuertes, hermanos. ¿Por qué? Porque se le está hablando a cristianos aquí ya. Ahora va a entrar en esta parte. Cristo dio su vida en la cruz por los cristianos, ¿sí o no? No, mis hermanos, por todo el mundo. Por el mundo, todos. Ahora, no todos lo aceptan o lo reciben o creen. Pero aquellos que sí creyeron, reciben la salvación, reciben la nueva vida en Cristo y ahora comienzan o deben de andar como Él anduvo, pero en práctica. ¿A qué me refiero? Bueno, vamos a creer que la práctica de la vida cristiana es tiro al blanco, arquería. Bueno, antes tú tirabas piedra, esa era tu vida pasada. Vienes a la vida cristiana y la práctica consiste en arquería, en tiro al blanco. Bueno, cuando entramos, la idea del texto de practicar la justicia significa que tenemos que andar todo el tiempo con el arco, ¿y qué más? Y la flecha. Esa es nuestra, vamos a decir, marca de vida cristiana. ¿Qué significa eso? La palabra. Pero tenemos que estar constantemente preparándonos, estudiando la palabra. ¿Qué implica? Afilando la flecha, arreglando las plumas, tensando, si se puede decir así, el arco, para que cuando yo vaya a tirar, dé en el blanco. Mi pregunta es, ¿siempre damos en el blanco? No. Entonces, ¿cómo Dios considera eso como justicia? Porque ve que nuestra intención es dar en el blanco. Y cuando tiramos la flecha, que le damos al blanco, ¿saben qué, hermanos? No vemos la mano de Dios que la agarró y la puso en el centro. Y a veces hasta nos gloriamos sin darnos cuenta que fue por gracia. Ahora, hay cristianos que dejan el arco en su casa, la flecha por allí botada, y de repente quieren hacer una buena obra y se acuerdan y van y la buscan. Como no han afilado su flecha y no han arreglado su pluma, cuando tiran, el Señor no lo ayuda en ese sentido. ¿Por qué? Porque no practica justicia. Imagínese que usted de repente se inscriba en una escuela de karate, ¿verdad? Lo primero que te va a decir el maestro es los días que tienes que venir. Tienes clase tal día y tal día. Pero de repente tú nunca vas, ¿verdad? Y de repente hay competencia y te sientas ahí para que te usen. ¿Qué usted cree que va a decir el sensei? Nada, mis hermanos. No te va ni te va a mirar. Porque no has practicado, no ensayaste, no entrenaste para la competencia. Entonces, el que practica va a fallar.
Así fallamos como cristianos. Practicando la justicia nos equivocamos. Practicando la justicia pecamos, pero no estamos practicando en sí el pecado. Una cosa es tirarle a alguien una piedra y otra cosa es tirar una piedra y darle a alguien. Es diferente, hermanos. La intención es la práctica. ¿Sí están entendiendo o lo puedo repetir? No, yo bromeando. El verso dice, hermanos, 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Este versículo, si no lo explicamos, como que confunde. Lo voy a explicar de esta manera. Todo el que vive en pecado o en la carne, dice el texto, pertenece a Satanás. ¿En qué sentido? Bueno, vamos a tratar de no ver a Satanás como algo místico, sino como lo que es en verdad. En Satanás se originó la maldad. Pero no solamente eso, sino que toda maldad nace en Satanás. Cada vez que alguien peca, cristiano y no cristiano, ese pecado se originó en Satanás. Ahora bien, cuando dice el texto, el que practica el pecado, se está refiriendo a cristianos. Está hablando de cristianos, mis hermanos. Ahora, lo irónico es que dice que el que practica el pecado es el diablo. Más abajo, el texto habla de Caín. Y dice, ¿por qué Caín mató a Abel? Porque era del maligno. Y usted diría, ¿no era cristiano? Sí, porque le llevó ofrenda al Señor, conocía al Señor y practicaba la justicia del Señor. En el momento que actuó de esa manera fue porque cumplió los deseos que son nacidos de Satanás. No sé si me estoy dando a entender. Dice, cuando dice que el diablo peca desde el principio, significa que desde el principio de su maldad, desde ahí nace todo pecado. Dice, para esto apareció ¿quién? ¿Quién? El Hijo de Dios. ¿Para qué? ¿Qué dice? Para deshacer las obras del diablo. Ahora, esta palabra deshacer, si ustedes la hemos estudiado, ¿verdad? Aquí, y nos damos cuenta que si usted usa esa palabra en el mundo lógico, no tiene lógica. Por ejemplo, si yo de repente agarro esta botella y boto el agua, no la puedo desbotar. ¿Sí entendieron? O sea, lo único que puedo hacer es limpiar el desorden que hice con el agua o limpiar lo que mojé. La palabra deshacer es como quien dice retornar. Pero se está refiriendo, sí en su país, a lo mejor en su campo, ¿verdad? Si es una ofensa, disculpe, pero para mí campo es algo muy normal. Hay países que decir tú eres el campo es una ofensa, pero bueno. ¿Sí han visto las mangueras de agua transparentes? Ahora, sí ve cuando el agua, sí se podía ver el agua, ¿verdad? Cuando subía y bajaba. Les pregunto, cuando apagábamos la llave, ¿cómo hacía el agua? Se retornaba. ¿Sí se acuerdan? Volví otra vez a la tubería. ¿Cuántos vieron eso? Levanta su mano. Bueno, yo veía que de repente la manguerita era así, de las que eran bien duras, que no se doblaban, transparente y botaba agua. Si tú apagabas el agua se devolvía a la tubería por la presión del aire. Eso significa, en un sentido, deshacer. Ahora, quiero que noten eso, hermanos. Nosotros ahora tenemos la capacidad de conectarnos a Dios, por eso dice el texto, el que permanece en Él. Como cristianos podemos o conectarnos al árbol malo o permanecer en el árbol bueno. Cuando dice Cristo, voy a deshacer las obras de Satanás, se está refiriendo, hermanos, a darnos ahora la capacidad de no seguir recibiendo los deseos que nacen en el corazón de Satanás. Ahora tenemos la opción de que podemos recibir lo que dice Filipenses, Dios es quien produce en nosotros el querer. Ese querer es un deseo en nuestro corazón, así como el deseo. Quiero utilizar el ejemplo, por ejemplo, Juan 8:44. El Señor dice, vosotros sois de vuestro padre, ¿quién? Le dice a los judíos, de vuestro padre el diablo. ¿Cómo determinó Jesús que ellos eran del diablo? Luego dice, porque los deseos de él quieren hacer. ¿Sí lo conectan ahora? Entonces, usted ahora y yo somos nacidos de nuevo, pero tenemos dos naturalezas. O sea, nosotros podemos vivir como dice la palabra de Dios o podemos vivir como dice el mundo. Y lo que determina si usted y yo somos hijos de Dios no es nuestra confesión que hicimos hace 5, 2, 3, 9, 15 años. Es nuestra práctica de cada día. Dice el texto más adelante. Dice el 9, todo aquel
que es nacido de Dios no practica el pecado. Dice, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Ahora, si nos quedamos en ese verso, por eso es importante el contexto, pensamos que dice que el que nació de nuevo ya no peca jamás. Verso 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios, ¿y qué más? Y los hijos del diablo. Ahora, aquí la palabra importante es en esto. Ahora, la palabra en esto, lo que va a decir es, va a explicar cómo examinamos a un hijo de Dios. ¿Se dan cuenta que no importa que tengamos una Biblia de 5 libras, verdad? No importa nada de eso, ni que vayamos a la iglesia más santa. No tiene nada que ver con eso. El verso mismo dice, fíjense lo que dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Qué sigue después de la palabra diablo? 2 puntos. Eso significa que va a definir lo que acaba de decir. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Ahora, les pregunto, ¿puede un cristiano odiar a su hermano? ¿Sí o no? Claro, tenemos esa capacidad. Entonces el verso, y claro, explico, odiar no es querer matar a alguien. El hecho de no amarlo, la Biblia le llama odiar. O odiamos o amamos. No hay, si usted tiene una palabra que va en el medio, me la comparte. Medio lo amo o medio lo odio, no existe. ¿Sí entienden? O sea, aquí odio no nada más es matar a alguien, sino el hecho de no servirle, amarle, ayudarlo, compartirle lo que necesita, la Biblia le llama odio. Ahora, en los ojos de Dios tiene sentido porque Dios quiere que todos nos amemos, pero desafortunadamente no pasa así. Dice el verso 11, porque este es el mensaje que habéis oído, ¿desde cuándo? Desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno. Esta palabra era del maligno. Miren, quiero decir esto con cuidado porque todos estamos en la tómbola. Cada vez que alguien nos ofende, oigan bien, y el momento que alguien te ofende, no sé si usted me ayuda a confirmar esto, lo primero que oímos es la voz del Espíritu diciendo, perdona. Ahora entramos en un debate de que lo voy a perdonar, pero dame tiempo, o qué sé yo, ¿verdad? Lo primero que viene a su mente es perdona, no importa lo que haya hecho, porque a Jesús no le importó lo que le hicimos y fue a la cruz y nos perdonó. Amén. Entonces, en ese momento, cuando usted y yo decidimos no perdonar, la Biblia dice que somos del enemigo. Ahora, yo no estoy diciendo que cambiamos de salvación o que un día usted es cristiano, otro día no, sino que Dios usa el lente de la práctica. Hermanos, vamos a usarlo como un atleta. Nosotros podemos referirnos a un atleta según su fama. Ese es fulano de tal. Pero la comisión o la compañía de atletismo y todo eso considera a un atleta activo, ¿verdad? Y al que se retira le llaman un atleta retirado. Entonces, asimismo la Biblia, cuando dice, tú eres un hijo de Dios, tú eres cristiano, se está refiriendo a uno que vive en la práctica de lo que dice la palabra. No al que va a la iglesia, no al que se bautizó, esos son los pasos a dar primero. ¿Están aquí? Fíjense, dice, no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. Dice, ¿por qué causa lo mató? Oigan bien, hermanos, ¿por qué causa lo mató? ¿Qué causó la muerte de Abel? Dice el texto, porque sus obras eran malas. ¿Qué quiere decir la palabra obras? Sus deseos. Los deseos de su corazón era, porque Dios, acuérdense en Génesis 4:7 le dice, Caín, está bien, te equivocaste, pero si corriges, yo también te exalto como Abel. Dice, si no haces bien, o sea, si no deseas, ahí está el pecado. O sea, el Señor le dice, si no haces lo que yo digo, terminarás haciendo lo que Satanás dice. ¿Sí lo entienden? El pecado está a la puerta, pero tú puedes enseñorearte, le puedes decir que no para hacer mi voluntad. Ahora, este desafío lo tenemos cada momento usted y yo. En cada decisión tenemos que decirle que sí o no a cada decisión a tomar. Y a veces, hermanos, es difícil porque nos cuesta o vamos a perder algo al obedecer a Dios, y ahí es donde somos probados. ¿Usted cree que no sería fácil
que Dios nos prosperara con dinero y sanidad física y casas con piscinas y 5 vehículos y viajes para aquí. ¿Quién no fuera cristiano así? Todo el mundo viniera a ese movimiento. Por eso es que hay tanta gente pidiendo dinero por eso. Pero la palabra nos enseña, hermanos, que es en la adversidad donde somos probados. Y lo que usted hace luego de la prueba es lo que define si usted está en fe o no está en fe. Dice el verso 13, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo, ¿qué dice? Os aborrece. Ahora, ¿cuántos de ustedes, no levante la mano, dice, wow, tuve un día pesado hoy, tú no sabes que fui allí a un lugar y pasó esto, y un hombre me insultó y me dijo esto? Bueno, mi pregunta siempre es la misma, ¿es cristiano? Y la persona me dice, no. Bueno, la palabra dice que no te extrañe eso. Eso es parte de la vida cristiana. Amén. Verso 14. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué dice el texto sabemos? Hermanos, ahí está la pregunta. ¿Cómo yo sé que pasé de muerte a vida? Dice el texto. En que amo a mi hermano. ¿Saben por qué Dios usa ese ejemplo? Hermanos, ¿cómo usted sabe que un bombillo está bueno? ¿Están aquí? ¿Cómo se sabe que un bombillo funciona? Porque le dijeron, no tienes que probarlo, está bueno. En mi país, cuando se compra un bombillo, se saca de la caja y los de la tienda allí tienen un probador de... ¿Ustedes también? Ah, bueno. Entonces, ¿para qué se prueba? Para saber si el bombillo funciona. Esa es la idea de la vida cristiana. Nosotros nos hemos probado al decir, yo me sé toda la Biblia. Yo me sé desde Génesis... Digo siempre hasta los mapas que están en la Biblia. Todo me lo sé. Esa no es la manera. Dice el texto, en esto sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Cuando estábamos muertos no podíamos perdonar, no podíamos amar, no podíamos servir a Dios. Pero ahora tenemos la vida y ahí es donde vemos la razón de nuestra salvación. No fuimos salvados para decir soy cristiano y me quedo en mi casa a vivir mi vida en privado. Fuimos salvados para alcanzar a los que no conocen de Cristo, como también nosotros fuimos alcanzados. ¿Cuántos dicen amén? Estoy al final del 14. El que ama a su hermano el que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano, ¿qué dice? Hermanos, increíble. Todo el que no ama a su hermano, Dios le llama homicida. A veces vemos noticias y decimos, wow, qué hombre más malo. A lo mejor el vecino tenía una necesidad y no lo ayudamos y Dios nos dice homicidas en ese sentido. Estamos todos ahí, hermanos. Si usted se ofende, yo también estoy en el grupo. 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida. O sea, cuando nosotros decimos, el Señor me ama, Cristo me ama, el Padre me ama, ¿cuál es la demostración? Dice el texto, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, hermanos. Hermanos, pregunto esto. ¿Basado en qué juicio a la iglesia cristiana, nosotros, el Señor va a medir nuestras obras? ¿Sabe cómo la va a medir? Hace poco alguien comentaba algo y cambió mi manera de ver la vida solamente por ese pequeño comentario. La vida en este mundo, o la gente de este mundo, vive su vida planificando cómo va a vivir el resto de su vida. ¿Verdad? Todo el mundo dice mi retiro, mi casa, etc. Cuando venimos a Cristo, debemos de planificar con qué muerte vamos a glorificar a Dios. ¿Se acuerdan de Pedro? O sea, en otras palabras, tenemos que vivir, hermanos, aunque suene fuerte esto, despidiéndonos cada día de esta vida. No le estoy profetizando que se van a morir hoy ni mañana, pero es nuestro estilo de vida. Y cada día tenemos que morir. Por eso dice Pablo, nosotros morimos para que vosotros tengáis vida. O sea, para yo poder servir a alguien, me tengo que negar. Si alguien me pide un favor y yo le digo, no puedo, es porque me estoy atendiendo a mí. Pero si le digo, yo te sirvo a ti, me estoy negando, o sea, estoy muriendo a mis deseos. El amor se demuestra al morir a nosotros.
Y en el verso 16, repito, dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Quizás, hermanos, usted le ha predicado a alguien y le ha dicho, ay, no me hable más de tu iglesia. Pero algo no le va a decir que no le dé, y es tu ayuda, tus oraciones. Cualquier necesidad apremiante que tenga, nunca te la vas a rechazar. Entonces, aunque nos calle en la boca, podemos seguir viviendo como Cristo vivió. Hermanos, ese es el mensaje y la razón de nuestra salvación. Dice el texto, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Se dan cuenta que Dios no nos pide un minuto de nuestro tiempo? ¿Qué nos está pidiendo? Nuestra vida. Verso 17. No, hasta ahí llegamos, 16, perdón. Hermanos, cuando hablamos de la razón por qué Cristo vino, la razón por qué nos congregamos, la razón por qué tenemos la palabra, la razón por qué todavía estamos aquí, no nos hemos ido con Él, es porque hay gente allá afuera que no conoce al Señor. Y cuando el Señor se asciende, en los versos 14, 15, 16 y 17 de Juan, les está dejando una encomienda a los discípulos. ¿Cuál es? Vayan y hagan, ayúdenme, discípulos. Vayan. O sea, ese fue el último mensaje de Jesús. Los entrenó a cómo vivir, los entrenó a cómo amarse, los entrenó a cómo glorificar a Dios. Los capacitó y luego de la capacitación les envió el poder, el Espíritu Santo en Hechos 1:8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese Espíritu, hermanos, cuando dice dominio propio, cuando Pablo dice no tienes espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y dominio propio, hermanos. O sea, el dominio propio es lo contrario a la cobardía. Cuando usted y yo le tenemos miedo a la muerte, ¿es por desesperanza? ¿Falta de confianza? ¿No tenemos propósito en la vida eterna, sino pensamos que esto es todo? Hermanos, acuérdense que nuestra muerte aquí es el ticket a la eternidad, hermanos. Y de la manera que podemos entender esto, en la razón por qué Cristo ha venido, nos dejó una encomienda, hermanos. Y el miércoles pasado hablábamos de algo tenemos que hacer. Usted, levanta la mano el que ha recibido algo de Cristo. Todos nosotros. Ese algo, sea mucho o poquito, tenemos que pasarlo para adelante. Damos de gracia lo que hemos recibido de gracia. Y podemos comenzar con algo simple. Piensa en alguien, como yo decía el miércoles pasado, al usted ocuparse en eso, está glorificando a Dios. Dios lo está llenando de lo que necesita y a la vez usted está satisfecho porque se cumple su propósito, el cual fuimos llamados, y la persona está siendo bendecida. O sea, a veces estamos sin sentido en la vida porque no estamos sirviendo a Dios. Y servir a Dios no es aquí. Servir a Dios es allá afuera, hermanos. Yo le decía a mi esposa, y eso no lo digo para jactarme, es una manera práctica de compartir. No hay un lugar donde yo vaya que yo no hable con las personas que están allí, no importa quién sea, el dueño, el mesero, el que limpia, el que barre, buscando la excusa de compartir el evangelio. Hay veces que no llego porque no quiero tampoco ser imprudente, pero a veces sí. Hace poco estaba aquí en Queens, buscando un inspector para lo de la mudanza del Bronx. Y la oficina donde fui, ellos son hinduistas, o sea, creen en hinduismo. Y la oficina era pequeña, había una mujer aquí al frente y una a la derecha. Bueno, yo me senté en la silla y comencé a conversar, pero mi intención siempre es la misma, compartir el evangelio. Pues resulta que la señora a la derecha era cristiana, la secretaria, y me rebajó $200, gloria a Dios. La muchacha que está aquí era media hinduista, media. Yo le dije, ¿tú crees en hinduismo por cultura? Me dice ella. O sea, no tenía una convicción de lo que creía. La secretaria me dice a mí, ellos son de Guyana, me dice, abre esa puerta ahí, pastor. Luego que me introduje ya, me decía pastor, y cuando abro la puerta había un altar grandísimo. Ahora, en mis ojos, para mí eso no es nada. Para mí ver eso y esas mesas es lo mismo, pero es para mí. Para ellos, ese es su Dios. Pero me llamó la atención, cuando le tenía que pagar, se me quedó el cheque, ¿verdad? Y dice la palabra que para los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Tuve que caminar al banco y allá, ¿qué cree que pasó con la que estaba detrás del counter? También comencé a hablar.
Y resulta que la que me está atendiendo es hija de un pastor y está apartada. Y me dice, ¿usted es pastor? Digo yo, sí. Y dice ella, mi papá es pastor. Digo yo, qué bueno. ¿Y tú? Me dice ella. O sea, la podía sentir que estaba apartada. Y me dice ella, no, yo crecí en el Evangelio. El fin es que le compartí el Evangelio. ¿A qué me estoy refiriendo en esos ejemplos, hermanos? Donde quiera que estamos, no podemos prender la luz en la iglesia y apagarla al salir. Hay miles de maneras de cómo compartir. A veces es solamente un servicio, no tenemos que decir nada. No entrar a una fila y como que estamos solos en el mundo. Mirar alrededor, alguien necesita ayuda. Y el extender la mano a esa persona te abre la puerta a compartirle de Cristo. ¿Sí entienden? Entonces, eso es lo que completa al cristiano, hermanos, porque para esto fuimos llamados. Cristo vino a la cruz, primero para pagar nuestra deuda, pero dice Primera de Pedro, vamos a volver allá. Primera de Pedro 2:24. Primera Pedro 2:24. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Hermanos, esta deuda nos separaba de Dios. ¿Se acuerdan de Romanos 5? Justificados pues por la fe, estamos en paz con Dios. Ya nos puso ante Dios. Esa es la primera parte. Ahora, una vez pagó, ¿se acuerdan del rey, el siervo y el consiervo? Bueno, el siervo no podía hacer nada porque le debía su vida al rey. El perdón del rey hizo al siervo libre para seguir viviendo. ¿Cuál era la razón de la misericordia del rey? Proclamar que tenemos un rey, ¿qué? Misericordioso. ¿Pero qué hizo? Entró en pleito con el que le debía. Esa deuda debió de ser saldada con un no me debes. Y esa persona que le debía 100 días de trabajo iba a decir, algo pasó en su corazón porque 100 días de trabajo no es fácil perdonar. ¿Sí entienden la idea? Pero no lo perdonó. ¿Y qué hizo el rey? Lo condenó. Eso es un cristiano perdonado que no hizo lo que tenía que hacer. Entonces, al rey perdonar al siervo, imaginemos la historia perfecta. Cuando se encuentra con el que le debe 100, podemos cambiar eso a una ofensa porque abajo dice, así haré a todo el que no perdone al que lo ofende. Imaginemos que se encuentra con este hombre que le debe 100 días de trabajo, 100 denarios, y le dice, no me debes nada. ¿Usted cree que iba a amar al rey? Él iba a decir, ¿cómo no te voy a perdonar 100 días de trabajo si mi rey me perdonó 60 millones de días de trabajo? ¿Se imaginan, hermanos? Entonces, ¿cómo nos vamos a quedar callados de lo que sucedió en la cruz ante aquellos que se pierden cada día, mis hermanos? Miren, le voy a decir esto para borrar esta idea. Quizás usted es de los que dice, bueno, total, hay un grupo que se va a ir al infierno, ¿verdad? ¿Sí o no? Dice la Biblia. Pero le voy a decir algo. Que yo no me quede sin hacer lo que yo tengo que hacer. Que yo no me quede sin levantar yo mi papelito. Que cuando yo esté delante del Señor, el Señor me dice, ¿y tus vecinos? ¿Cómo se llaman? Y el muchacho de la bodega, ¿cómo se llama? El muchacho que te ayuda, el súper, ¿cómo se llama? ¿Qué perspectiva tienen de nosotros, hermanos? Y Dios nos va a dar gracia, mis hermanos. A veces le voy a ser sincero, todavía no le he predicado a un vecino en palabras. Pasan por la iglesia y pasan así. A veces me dicen, pastor, hermano, un día voy a venir. Nunca lo he invitado. ¿Saben por qué, hermanos? Porque he tratado, mi esposa y yo, de ser ejemplos donde vivimos. ¿En qué sentido? No un ejemplo de nada más portarnos bien, sino siempre dispuestos, hermanos, a hacer lo que haya que hacer por un vecino. Porque la iglesia está al lado de donde vivimos, imagínense. Ahí al ladito. Y el que abre la puerta de la iglesia a veces, bueno, Edwin, ¿cuánta gente te saluda, Edwin? Mucha gente, pero son vecinos. Yo le digo, ese vive arriba de mí. Y pasa otro, digo, ese vive abajo. Y se me acercan, hermanos. Dios le va a dar la gracia a ustedes. Yo no soy especial. Somos todos iguales ante Dios. Pero tenemos que hacer algo. Esto nos va a dar un sentido de querer estudiar la Biblia. Nos va a dar sentido de servicio. Nos va a desocupar la mente de pensar en los problemas que siempre estarán allí. ¿Están aquí?
Cristo vino, dice el verso 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, o sea, ya el pecado no tiene dominio sobre nosotros. ¿Qué significa cuando pecamos otra vez? Estamos en proceso de santificación. Y mientras estamos practicando a tirar la flecha, van a salir una para aquí, una para allá, pero seguimos hasta perfeccionar. Y ahí estamos. Eso es practicar justicia. Y luego dice, estando muerto el pecado, vivamos a la justicia. ¿Qué es justicia, hermanos? Hacer bien al necesitado. ¿Con qué fin? Con que Dios sea glorificado. Y fíjense cómo el Señor conecta nuestra santificación en el mismo verso. Y luego dice, y por cuya herida fuisteis sanados. La sanidad tiene que ver con Ezequiel 36. Dice, en aquel día les daré corazón nuevo y una mente nueva. Cambiaré su manera de pensar y su manera de sentir. No solamente voy a obedecer lo que sé que tengo que hacer, sino que voy a querer hacerlo. Eso es lo que hace el Señor. Cambia nuestra perspectiva, mis hermanos. Cambia nuestro deseo. Cuando yo pienso en mí, hermanos, miren, ya me estoy un poco saliendo, pero es parte del ejemplo. Yo uso mi ejemplo de testimonio porque yo sé lo mucho que yo amaba mi talento, mi arte. Mi esposa es testigo de eso. O sea, era yo, mi talento, y luego mi esposa, que en ese tiempo era mi novia. Ella lo sabe, le decía, te amo, pero tú estás detrás de mi talento, de mi trabajo. Y yo veía todo por ese lente. Y si yo me veía algún día sin la posibilidad de yo ejercer eso, para mí yo no era nadie. Y Cristo, hermanos, cuando vino a mi vida, una de las evidencias fue que eso para mí vino a ser algo en otra fila. Y ahora todo, hermanos, se mide a través de los lentes del Señor. Imperfectos, pero camino a su gloria. Póngase de pie, vamos a dejarlo hasta ahí. Quiero que al usted pararse, cierren sus ojos. Todos sabemos que lo que el Señor nos está diciendo no es que vayamos y hagamos muchas cosas para agradarle. Pero cuando iniciamos el texto de Primera de Juan, la primera palabra, ¿quién la recuerda? Mirad. O sea, cada vez que servimos es a través del lente del amor de Dios. Cuando tengo que abrazar a alguien que quizás me va a cambiar mi perfume en lamento, a lo que me refiero es puede que huela mal. Cuando yo miro por el lente de Dios, se va a sentir como que Él huele mejor que yo. Eso es lo que hace la capacidad de mirar a través del amor de Dios. Cada vez que pensamos en servicio, hermanos, en servir a alguien, hay dos columnas que aparecen en 1 Corintios 13. Las dos primeras palabras dice, el amor es, ¿quién se acuerda? Sufrido, ¿y qué más? Y benigno, exacto. Sufrido, sufrimiento y benignidad. Esas son las columnas de nuestro servicio. Sufrimiento es cómo vamos a tolerar o a soportar al prójimo. Esa es la primera parte. Benignidad es cómo vamos a tratar al prójimo. Ahí están las dos columnas del servicio. Soporto a mi prójimo, no importa cómo se porte, cómo me hable, cómo me trate, lo aguanto por amor a él y primero a Dios. Pero mi trato, es la segunda columna, es de benignidad. Y vivimos en un tiempo donde a eso le llaman ser tonto. Si me puedo bien explicar. Si te dejas así, tú eres un tonto. Así le llaman a la palabra de Dios. Pero le voy a decir algo, hermanos. Al momento que intentamos esto, la mayoría de las veces vamos a fallar. No siempre lo vamos a hacer perfecto. Pero dice la palabra que Jesús aprendió obediencia. Y vamos a perfeccionar y llegará un día, hermanos, que esto será algo muy normal. Y usted no va a tener que empujarse a hacerlo, sino que va a ser su estilo de vida. ¿Se imagina, hermanos, si nosotros queremos ser una iglesia diferente? No quisiéramos porque es una iglesia nada más de Cristo, pero me refiero en el sentido de ¿qué hace tu iglesia diferente a las demás? El amor de Dios debe ser nuestra marca. Amén. Padre, gracias por tu bondad, tu misericordia y tu gracia. Yo sé que
Es un desafío cuando lo vemos a través de un lente humano, pero tu gracia es suficiente, Señor. Podemos venir delante de ti, Señor, y reconocer que somos débiles, porque tu palabra dice que en nuestra debilidad reposa tu poder, Señor. Todos los que estamos aquí tenemos debilidades diferentes, Señor. Diferentes totalmente. Pero tu gracia es suficiente, Señor, para todos nosotros. Ayúdanos a ser luminares de este mundo. Ayúdanos a todo lo que hagamos sea bajo el lente de lo que sucedió en la cruz. Isaías, antes de servir a Dios, se encontró frente a la cruz. Dice que vio la presencia del Señor y se vio muerto. Al verse muerto, el perdón de Dios tenía tanto valor porque le dio vida. Y luego que le dio la vida, le dijo al Señor: heme aquí, Señor. El efecto de tu amor contriñe mi corazón, Señor. El efecto de tu amor, Señor, me impulsa, me lleva. Se me hace imposible estar cómodo en mi casa sabiendo que muchos te necesitan, Señor. Ayúdanos a no encerrarnos en nuestra burbuja, Señor, sino a decir, como dijo Isaías: heme aquí, Señor, envíame a mí. Gracias, Señor. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.